en general a 3 puntos ya del líder Celta de Vigo. Perdió el Valencia por méritos en Javier Marquina. El equipo de Di Stéfano mueve bien la pelota, pero cuando llega a la frontal del área parece ser que sus jugadores tienen miedo a chutar. Vamos a ver el primero y único gol del partido. Como consecuencia de esta falta a Víctor. La sacará rápidamente y ahí está el cabezazo de Ibeas. En la repetición no se ve el lanzamiento de Víctor, pero sí el cruce perfecto de cabeza de Ibeas. 1-0. Un gol que valía 2 puntos. Era muy pronto, hacia el minuto 16 del primer periodo. A partir de ese momento, el equipo de Castalia buscó afanosamente las oportunidades, pero sin embargo el que llegó con la pelota mejor jugada hasta la portería adversaria fue el equipo de Di Stéfano, que como casi siempre está pasando en los últimos partidos, no resuelve en absoluto. Un tiro y una gran parada de Serna. El tiro, obra de Víctor. Ahí juega Subirach. Vamos a ver a Quique, combinando bien con Sánchez Torres. Balón de Bossio dentro del área. Cabezazo y buena intervención de González desviando a córner. Se lucieron en el Javier Marquina los dos porteros ayer por la tarde. Una oportunidad clarísima para Fernando y la pelota se va fuera después de tocar en el portero González. De nuevo el ataque el equipo valencianista. Envío sobre el costado izquierdo. Centro. Cabezazo con toda la ventaja para Quique, que se va fuera por muy poco. Ferrando al ataque, es derribado y aquí los valencianistas solicitaron máximo castigo. Sin embargo, el señor Ceballos Borrego indicó que había sido fuera. Subirás jugando y otra jugada conflictiva. Ustedes observarán si es o no penalti. El señor Ceballos Borrego indicó que continuase el juego. Y ahora el que va a caer en el área adversaria va a ser Viña. También ustedes son los que deben de juzgar.